Buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Me copian? Hola, hola. Aló, aló, buenas noches. Allá me están aplicando la ley del hielo. Ya qué importa. Bueno, hoy vamos a hablar de las palabras invariables. ¿Ya? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy, entonces. Hace ya algún tiempito que estamos entrando al capítulo de morfología y en aquella ocasión dijimos que la morfología es una parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras. Pero además la morfología también se ocupa de agrupar a las palabras en dos, ¿no? En dos palabras variables, palabras invariables. Variables los que tienen accidentes gramaticales, género, número. Invariables, en cambio, las palabras que no tienen accidente gramatical, ¿ya? No tienen accidente gramatical. Y los morfemas, mejor dicho, los accidentes gramaticales se expresan a través de un morfema flexivo, ¿sí o no? A través de un morfema flexivo. Entonces, entonces las palabras invariables son aquellas que carecen de accidentes gramaticales. Ya, aquellas que carecen de accidentes gramaticales. Muy bien. ¿Cuáles son las palabras invariables? ¿Cuáles son las palabras invariables en el español? Las palabras invariables son tres, ¿no? Tres. El adverbio, la preposición, la conjunción. Esas son las palabras invariables. Adverbio, preposición, conjunción. Vamos a ver estas tres palabritas, a ver. Ya. El adverbio, la preposición, la conjunción. Bien, acá mira, dice la oración, después llegaron desde Ica, Carmen e Inés, la Ica del rico vino. Bueno, miren, acá muchachos, llegaron es el verbo.
¿Cuándo llegaron? Después, después. Esta palabra después, ¿ya? Es un adverbio de tiempo. Los adverbios son los que nos explican dónde, cuándo, cómo se realiza la acción del verbo. En este caso, ¿de cuándo llegaron? Después. Esa palabra después es un adverbio de tiempo. Desde es una preposición que en este caso significa punto de partida. Desde Ica, punto de partida, ¿sí o no? Claro, pues. Carmen e Inés, la E, ¿qué cosa es? Es una conjunción. Entonces, estas son palabras invariables porque, ¿cuál es el plural de la palabra después? No, no hay. Y si, y si estuviera en plural, ¿cuál es su singular? Tampoco, sí o no. Ya ve, son palabras invariables. Son palabras invariables. No sería lógico, no sería correcto afirmar que la palabra desde está en singular. Y si fuera así, ¿cuál es su plural? No habría, pues sí o no. Entonces son palabras invariables porque no tienen ningún accidente gramatical. ¿Ya? No tiene persona, no tiene tiempo, no tiene número, no tiene género, nada. Esas son las palabras invariables. Para la Real Academia, nos recuerda esta linda guanuqueñita, para la Real Academia también son palabras invariables las interjecciones. ¿Y qué son interjecciones? Las interjecciones, muchachos, son aquellas voces exclamativas, aquellas voces súbitas, repentinas, que las decimos pues ante una sorpresa, el dolor, la alegría, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando las chicas dicen, ay, con una voz que a mí no me sale, esa es una interjección. O cuando nos sorprendemos, caramba, es una interjección, ¿ya? O supongamos que por ahí está caminando por alguna calle de Huánuco el amigo Angelo y de pronto algo o alguien llama su atención en la acera de enfrente, se queda mirando y dice, uy, cha, esa es una interjección. Estas interjecciones en realidad constituyen oraciones y ese es el tratamiento que vamos a nosotros cuando veamos la siguiente semana, que es el tema de sintaxis. ¿Ya? Ahí vamos a hablar de las interjecciones nuevamente. Bien, vamos a ver entonces en primer lugar el adverbio. Si estás en CEPREVAL, ya estás en la universidad, ¿sí o no? Claro, vamos a ver el adverbio, ¿ya? ¿Qué es el adverbio? Para esto vamos a tomar en cuenta diversos criterios para definir, criterios de su definición. A ver, desde el punto de vista morfológico. Reitero, la morfología es la que clasifica las palabras en variables e invariables. Entonces, de este punto de vista, el adverbio es invariable. ¿Por qué? Porque no admite accidentes gramaticales, no tiene género, no tiene número. Sin embargo, dice ahí, sí puede tener morfema derivativo. O sea, cuando decimos palabra invariable, no vayamos a pensar, hay invariables, entonces cuando no varía la estructura de la palabra, ¿no? Pero sí, sí puede variar la estructura de la palabra, mira, puede variar, muchachos, ¿en qué? Puede variar en su estructura para indicar el diminutivo, por ejemplo, el diminutivo de ahora a ahorita, ¿no? Este es un morfema derivativo, derivativo. De lejos, lejísimo, superlativo. De ahora a ahorita vuelvo, ¿sí o no? O sea que sí puede cambiar la estructura de la palabra. El asunto es que no tiene accidentes gramaticales. Ese es el asunto. No tiene accidentes gramaticales. ¿Ya? Por eso es palabra invariable.
¿Y cómo comprobamos que efectivamente el adverbio es una palabra invariable? ¿Mm? ¿Cómo lo comprobamos? Pues fácil, mira, al cambiar de género o al cambiar de número a las palabras que lo acompañan, vamos a notar que el adverbio no cambia. ¿Ya? Observa, observa, mira. El pequeño delfín salta alto. Ahí está. Esa es la oración. Y a estas alturas creo que ya ustedes pueden reconocer a qué categoría gramatical pertenece cada palabra, sí o no. A ver, muchachos. La palabra él, por ejemplo, la palabra él, ¿qué es? ¿Será pronombre? ¿Será determinante artículo? Muy bien, Rodriguito. Rodriguito dice que es artículo. Efectivamente es un artículo. Ujú. Pequeño, pequeño, ¿qué será? Adjetivo, muy bien, chicos, muy bien, Félix, muy bien, Rodrigo. Adjetivo. Delfín, delfín sustantivo, muy bien. Y por último, salta es el verbo, ¿sí o no? Claro, pues. Y alto es el adverbio. Pues mira, mientras que los determinantes, los adjetivos, los sustantivos son palabras variables, el adverbio es invariable. Por eso cuando yo cambio de número a esta oración, como está en singular, lo paso a plural. Muchachos, ¿cuál será el plural de la palabra él? ¿Cuál es el plural de la palabra él? ¿Mm? Ajá. Pero están escribiendo, creo. A ver qué dicen por ahí. Ellos. No, 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 no. El plural es ella, tampoco es mí. Ella no puede ser. Eso es su femenino. El masculino, además ella es este pronombre, no hay que confundir pronombre con artículo, ¿ah? El artículo femenino es la, y acá el plural de él es los. Plural de pequeño, pequeños. Plural de delfín, delfines. Plural de salta, saltan. Plural de alto, no hay, pues no. No se dice los pequeños delfines saltan altos. No se dice. Fíjate cómo es que la palabra alto no ha cambiado, ¿ah? Todas las otras palabras han cambiado, pero el adverbio no. ¿Por qué? Porque es palabra invariable. ¿Ya? Por esa razón. Porque es palabra invariable. Otro ejemplito. Ya mira, 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 mira. Otro ejemplito parecido, ¿ya? Para que te des cuenta. A ver, ahora vamos a poner acá lo siguiente. Ese conejo corre rápido. Ese conejo corre rápido. ¿Cuál es el adverbio? Mira, voy a cambiar de número, voy a cambiar de número. Plural de ese, esos. Plural de conejo, conejos. Plural de corre, corren. Plural de rápido, no hay. Porque se dice el conejo corre rápido, los conejos corren rápido. ¿Te das cuenta? Esto rápido es un adverbio porque no tiene número. Tampoco tiene género. Mira, si yo cambio de género, mira, femenino de ese, esa. Femenino de conejo, coneja. Bueno, el verbo no tiene femenino, no tiene género, ¿sí o no? No tiene, así que queda así nomás. Rápido. Ese conejo corre rápido, esa coneja corre rápido. Ahí ves. O sea, ¿has notado cómo es que cuando cambiamos de género, cambiamos de número a las otras palabras, el adverbio parece, mejor dicho, permanece invariable, ¿sí o no? Así vas a reconocer los adverbios. En Ah, casos de... Dígame, amiguito. entonces, una manera de, de reconocer un adverbio sería pluralizar a todas las palabras, ¿no? Según su Eso me género. parece una buena idea. Así Eh, es, amigo Félix. Claro, este chico es inteligente. A ver, está ya sacando, pensando, ya sé cómo puedo reconocer un adverbio. Sí, porque ¿sabes qué? Uno puede confundirse con el adjetivo. Y es que hay un adjetivo que es rápido también, bueno, puede ser rápido también. Por ejemplo, dices, Adriana es rápida, Jorge es rápido. Ahí es adjetivo, no es adverbio. ¿Viste o no viste?
Cambias de género o cambias de número. Él es rápido, ella es rápida. ¿Viste? ¿Ya? Entonces, al cambiar de género, al cambiar de número, el adverbio permanece inalterable. Es la forma de reconocerlo en caso de duda. O sea que morfológicamente es invariable. Sintácticamente. Sintácticamente. La sintaxis, ¿qué cosa estudia? La función de las palabras. Por ejemplo, sintácticamente el sustantivo es núcleo de la frase nominal. Sintácticamente el verbo núcleo de la frase verbal. Sintácticamente el determinante modificador directo del sustantivo. Y el adverbio, el adverbio, mira, el adverbio es un modificador de modificadores. El adverbio es un modificador de modificadores. En primer lugar, muchachos, el adverbio modifica al verbo. Esa es su función principal, modificar al verbo. De ahí su nombre, adverbio. Ad significa adherido, unido. ¿A quién? Al verbo. Por eso se llama adverbio. Si bien el verbo indica el comportamiento del sujeto, qué cosa hace el sujeto, ¿no? Salta, corre, canta, baila, etcétera. El adverbio nos va a explicar cómo se realice esa acción, dónde se realice esa acción, de qué manera se realice esa acción. Y cuando nos dice cómo se da la acción o dónde o cuándo, ese adverbio funciona como complemento circunstancial. A ver cómo ya, mira, acaba el ejemplo, mira. Supongamos, nuestra selección jugará mañana, supongamos, ¿ya? Acá notamos que jugará es el verbo, sí o no. Y mañana es el adverbio, porque nos está diciendo cuándo jugará. Mañana, ¿ves? Ese es un adverbio. Otro ejemplito. Ahí vemos a un cachetoncito llorando, mira, sufriendo de mamitis a esa edad. Mamá, ahora te extraño mucho. ¿Cuál es el verbo? Te extraño. ¿Cuándo te extraño? Ahora. ¿Cuánto? Mucho. Entonces, mira acá en los adverbios nos dicen cuándo y cuánto. Entonces, el adverbio modifica principalmente al verbo. Y cuando modifica al verbo, muchachos, este verbo va a ser núcleo de predicado y el adverbio va a ser ¿qué cosa? Complemento circunstancial. Como es un adverbio de tiempo, circunstancial de tiempo. Ya ves, mañana es un complemento circunstancial de tiempo. Y al otro lado, igualito, pues, ¿no? Al otro lado también. El adverbio es complemento circunstancial. ¿De qué? De tiempo también acá, porque ahora es de tiempo. Extraño es el verbo, núcleo de predicado. Y mucho, complemento circunstancial de cantidad. ¿Cuánto? De cantidad. ¿Ya ves? Entonces, en resumen, muchachos, en resumen, la función principal del adverbio debe ser complemento circunstancial. Pero es complemento circunstancial siempre que esté modificando al verbo. Espero que no se olviden de ese datito. Sospecho que en 10 minutos alguien se va a olvidar. ¿Qué cosas se van a olvidar? Pues mira, cuando el adverbio modifica al verbo es complemento circunstancial. ¿Ya? ¿Te olvides, ah? Bueno, pero hoy hemos dicho que es un modificador de modificadores. Y el verbo no es modificador. Entonces, ¿por qué modificador de modificadores? Porque también modifica, señores, no solamente modifica el verbo, también modifica a quién. También modifica al adjetivo y a otro adverbio. ¿Ya? A ver, un ratito, un ratito. ¿Ya? ¿Está viendo? Sí, un ratito. Ya. Ya, entonces, muchachos, como iba diciendo,
También vamos a ver lo siguiente, mira. También puede modificar a quién. También puede modificar también al adjetivo. También puede modificar al adjetivo. ¿Y qué quiere decir que modifica el adjetivo? Quiere decir, muchachos, que si el adjetivo indica una característica o cualidad, ¿no es cierto?, del ser, entonces el adverbio va a atenuar o va a también disminuir la significación de ese adjetivo. ¿Ya? Vamos a ver, y en ese caso del modificador, mira, mira, por ejemplo, por ejemplo, María Antúnez era hermosa. María Antúnez era hermosa. ¿En qué? A ver, si que se acuerdan, muchachos, ¿en qué grado se encuentra el adjetivo hermosa en esta oración? Ajá, muy bien, chicos. Positivo, ajá. Muy bien. Pero mira, no es lo mismo decir María Antúnez era hermosa que decir María Antúnez era extremadamente hermosa. Ah, ya, pues mira. Si yo digo hermosa nada más, el adjetivo está en grado positivo. Pero cuando digo extremadamente hermosa, este adverbio intensifica la significación del adjetivo y lo convierte en grado superlativo. Muy bien, Félix, superlativo perifrástico, dice Félix. Exactamente, superlativo perifrástico. Félix está empilado hoy día. Muy bien, muchachos. Otro ejemplito. Betty era agraciada, agraciada, que tiene gracia, que tiene donaire. Agraciada es el adjetivo. Pero tampoco significa lo mismo decir era agraciada que era poco agraciada. No tanto, ¿no? Algo agraciada, casi agraciada. Acá el adverbio disminuye la significación del adverbio. ¿Ah? ¿Visto o no visto? Y ahora viene lo bueno. A ver si que se acuerda. Mira, pero antes te explico lo siguiente. Cuando el adverbio modifica el adjetivo, este adverbio es modificador directo. ¿De quién? Del adjetivo que es su núcleo. Acá también, modificador directo de este de acá que es un núcleo. Ahí está. Y la frase cuyo núcleo es un adjetivo se llama frase adjetiva. La pregunta es la siguiente. Esta frase adjetiva, muchachos, ¿qué función desempeña en la oración? Tema que hemos visto la semana pasada cuando estábamos hablando de clases de verbos. A ver, ¿qué función será? Una pista. Mira, fíjate el verbo. Era, viene del verbo ser, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el complemento del verbo copulativo? ¿Cómo se llama el complemento del verbo copulativo? Ajá, muy bien, Rodriguito. Atributo, muchachos, atributo. Ese es atributo. Entonces, acá también, ¿no? Acá también. Este también es atributo. Atributo. Y cuando una oración tiene verbo copulativo y atributo, esa clase de predicado se llama predicado nominal. Me parece que estás aprendiendo sintaxis, ¿ah? Ese es el último tema que vamos a ver la subsiguiente semana. ¿Ya? Sintaxis. Pero un anticipo, mira, cada vez que tú tienes un verbo copulativo, el atributo, ese predicado se llama predicado nominal. ¿Ya? Bueno, predicado nominal. Bueno, ahí se acordaron, ¿ah? Se acordaron de este detalle. A ver, a ver. Pero también mira, el adverbio puede modificar a otro adverbio. El adverbio puede modificar a otro adverbio.
Y cuando modifica a otro adverbio, muchachos, igual que como hace con el adjetivo, también va a ser modificado directo. A ver, ¿cómo así? Mira. Ejemplo. En esa única ocasión llegó tarde. Claro. Acá la palabra tarde, que es el adverbio, no dice cuándo llegó. Llegó tarde, ¿sí o no? Claro, pues. Pero no significa lo mismo llegó tarde que llegó demasiado tarde. Demasiado es un adverbio que está intensificando la idea del otro adverbio, ¿sí o no? Está intensificando. Otro ejemplo, ahí va, mira. Camina rápido. Rápido nos dice cómo camina, pero no significa lo mismo camina rápido que camina algo rápido, muy rápido, demasiado rápido. Acá el adverbio está modificando a otro adverbio, acá está atenuando. Y ahora va la siguiente pregunta. A ver, muchachones. Bueno, pero antes también. Nota que este adverbio es modificador directo de este otro adverbio, que es su núcleo. Este es un modificador directo de este que es su núcleo. ¿Bien? Y la frase cuyo núcleo es un adverbio se llama frase adverbial. Demasiada tarde, frase adverbial. Algo rápido, frase adverbial. Y la pregunta es la siguiente. Esa frase adverbial, muchachos, esa frase adverbial, esta frase adverbial, ¿qué función tiene respecto del verbo? Uy, acá era. Esta frase adverbial, esto de acá, es respecto del verbo. No, no, no. Predicado es, llegó demasiado tarde, todo es predicado. Pero solamente esta frase adverbial, ¿qué es? ¿Qué cosa será todo eso? Sabiendo que el núcleo de predicado es camina. ¿Sujeto? No, 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 no. Eso ya está muy lejos ya. Lo sospeché desde un principio, que se iban a olvidar en 10 minutos. Y es exactamente 10 minutos de lo que les he dicho. ¿Qué cosa dije que se iban a olvidar en 10 minutos? También se han olvidado. Esto, muchachos. Ah, ya fue ya, ¿no? Se rinden. Pero muchachos, pero muchachones, ¿cómo se van a olvidar? Todo esto, ya, todo esto es el complemento circunstancial. Circunstancial. Acá también les habíamos dicho que cuando el adverbio modifica al verbo, que es núcleo de predicado, entonces el adverbio funciona como complemento circunstancial. ¿Ya ves? Ya se olvidaron, no puede ser, ¿ah? Puede ser. Anthony Espinosa ya abandonó la reunión, se rindió. Bueno, pero hasta acá, mira, un repaso. Lo que hemos dicho es que el adverbio es palabra invariable. ¿Por qué? Porque no tiene ni género ni número. Y se reconoce, ¿no? Se reconoce cambiando de género, cambiando de número a las otras palabras, el adverbio no se modifica. Digamos, ya, ese hemos visto. ¿Qué más? También dijimos que el adverbio modifica principalmente al verbo. Y cuando modifica principalmente al verbo, funciona como complemento circunstancial. También modifica al adjetivo, intensificando o atenuando su significación. También modifica otro adverbio igual, ¿no? Atenuando o intensificando su significación. Hasta ahí creo que no hay problema. Semánticamente,
Criterio semántico. Desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista semántico. O sea, atendiendo a su significado. ¿Ya? Atendiendo a su significado. El adverbio expresa diversas ideas. ¿Ya? Por ejemplo, voy a indicar lugar, cantidad, tiempo, modo, ¿ya? Eso de ahí. Tiempo, modo, etc. Eh, por ejemplo, por ejemplo, la comisión trabajó. La comisión trabajó. Si yo pregunto al verbo, ¿cuándo trabajó? Las posibles respuestas que tenga será trabajó ayer, trabajó hoy, trabajó temprano, trabajó tarde, trabajó después. Da la idea de tiempo. Si pregunto al verbo, este, ¿cuánto trabajó? Trabajó bastante, trabajó mucho, trabajó poco, trabajó demasiado. Tiempos, cantidad en ese caso, ¿no? Ya claro, cantidad, cantidad. Si preguntamos, este, ¿cómo trabajó? Uy, ¿qué pasó? Perdí. Chacho, creo que se detuvo mi compartición de... Ya no estoy compartiendo, creo, ¿ah? Ya. ¿Pueden ver, chicos, mi pantallita? Ya, chévere, gracias. Entonces, ¿cómo trabajó? Puede ser trabajó así, trabajó despacio, trabajó rápido. Modo como trabajó. ¿Ya? Modo como trabajó. ¿Dónde trabajó? Aquí, allá, lejos, cerca, arriba. Lugar. ¿Ya ve? O sea que el adverbio puede indicar, puede darnos diversas ideas. Puede dar la idea de tiempo, puede dar la idea de cantidad, la idea de modo, la idea de lugar, ¿ya ves? Pero también puede ser afirmación, sí o no. Claro, si pongo así. Sí, sí, la comisión trabajó. Afirmación. O puede ser acá también, ¿no? Puede ser así. No, la comisión no trabajó. Adverbio de negación. Quizá la comisión trabajó, quizá duda. Entonces, esas palabras que indican afirmación, negación, duda, tiempo, cantidad, se llaman adverbios. Esos son los adverbios, muchachos. Entonces, atendiendo a su significado y a su función, los adverbios se agrupan en dos. En dos. Adverbios calificativos y adverbios oracionales. Adverbio calificativo quiere decir que solamente modifica a una palabra, ya sea el verbo, ya sea el adjetivo, ya sea al otro adverbio. Pero a una palabra nada más. En cambio, los adverbios oracionales modifican el sentido de toda la oración, de toda la oración. Estos adverbios calificativos, de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, tienen muchos rasgos en común con los adjetivos. Incluso una misma palabra puede ser adjetivo, puede ser adverbio, dependiendo del contexto. ¿Ah? Dependiendo del contexto. Además, así como el adjetivo tiene grados, el adverbio también tiene grados. Positivo, comparativo, superlativo, ¿no? Por ejemplo, son adverbios de tiempo, palabras como ahora, mañana, después, siempre, temprano, tarde. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo? Llegó ahora, llegó mañana, o llegará mañana, ¿no? Llegó después, llegó siempre, llegó temprano, llegó tarde, llegó antes, llegó, aún no llegó. Entonces, mira, eso es adverbio de tiempo, adverbio de tiempo. Todavía también, ¿no? Todavía también, adverbio de tiempo. Adverbio de modo, responde la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Mal.
sigilosamente, despacio, rápido, etcétera. Así puede decir, por ejemplo, este, el niño duerme. ¿Cómo? Duerme mal, duerme despacio, duerme rápido, duerme así, duerme adrede, en fin. Esos son adverbios de modo. Modales también se llaman, ¿no? Adverbios modales. De lugar, también llamados adverbios locativos. ¿Dónde? Preguntas, ¿dónde? Ese niño pregunta, ¿dónde andan? Acá, lejos, cerca, arriba, abajo, aquí, debajo, encima, afuera, enfrente, lugar. De cantidad, responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto? Mucho, poco, bastante, demasiado, casi, tanto, poco petán, algo, etcétera. Esos son adverbios cuantitativos que expresan cantidad. Te pagaré mucho, te pagaré poco, te pagaré bastante, te pagaré demasiado. Entonces son adverbios de cantidad. Esos son los adverbios calificativos que, como decía, algunos tienen grados. Por ejemplo, mal, positivo, malísimo, superlativo, ¿sí o no? Lejos, grado positivo. Pero cuando digo Jorge vive más lejos que Carlos, comparativo de superioridad. Jorge vive lejísimo, grado superlativo. Igualito que el adjetivo, ¿te das cuenta? ¿Ya ves? En cambio, los adverbios oracionales son los que modifican el sentido de toda la oración. Y en este grupito tenemos los adverbios de afirmación. De afirmación. Sí, claro, así es, por supuesto, desde luego. Cierto, son adverbios de afirmación. De negación. De negación. No, nunca, jamás, tampoco, nica, no, nica no. ¿Ya? Esos son de negación. De duda. Quizá, tal vez, posiblemente, acaso, probablemente, duda. Esos son los adverbios. También, claro, hay otros adverbios de orden, como primeramente, segundamente, terceramente, que son muy poco usuales. Primeramente es correcto, sí, porque escuché alguna vez que alguien decía, es incorrecto decir primeramente. En su lugar se debe decir en primer lugar o en primer término. Bueno. Pero consultando el diccionario de la Real Academia, vas a encontrar que hay primeramente, segundamente, terceramente, haya. O sea que es académico, es correcto decir primeramente. No vayas a pensar que está mal dicho. Muy bien. Pero además de estos adverbios, también hay otros que se llaman así, locuciones adverbiales. No sé si ustedes recuerdan las locuciones sustantivas, ¿no? Las locuciones sustantivas. Cuando estamos hablando de sustantivo, dijimos que el sustantivo, según su estructura, se clasifica en simple, compuesto, locución. Simple cuando tiene una sola raíz. Por ejemplo, la palabra agua, simple. Pero es compuesto cuando decimos paraguas, por ejemplo, ¿no? Saltamontes, a ese es compuesto. Y locución, locución es cuando ya es una frase, el nombre de algunas cosas, no es una palabra, sino una frase. Caballito de mar es un solo sustantivo. A nadie se le va a ocurrir contar caballito uno, mar dos, ahí hay dos sustantivos. No, es uno solo. Muy bien, ahí están escribiendo por el chat David de las Rocas, correcto. Esas se llaman locuciones sustantivas. Y las adverbiales, igualito pues, solo que en este caso son adverbios. Son frases de estructura fija que funcionan como un adverbio. A la hora de contar los adverbios hay que contar estas locuciones adverbiales. Por ejemplo, la frase de vez en cuando es una locución adverbial. De vez en cuando ella me visita. Equivale a decir ocasionalmente ella me visita.
Los niños entraron a hurtadillas al salón, a hurtadillas, o sea, sigilosamente. Ella vive enfrente, enfrente, locución adverbial que significa allí. ¿Terminaste la tarea? Por supuesto equivale a sí, o sea, es una locución adverbial de afirmación. Y así hay tantas locuciones que empleamos en la vida diaria. Es hora de que hablemos a calzón quitado. La frase a calzón quitado no tiene ningún contenido obsceno, por si acaso. Hablar a calzón quitado significa hablar con sinceridad. Su paremia sería hablar con el corazón en la mano. Su paremia. ¿Ya ves? Voy a defender tu propuesta a capa y espada. A capa y espada es una locución adverbial. A capa y espada. Haremos ese trabajo en un 2 por 3. La frase en un 2 por 3 es una locución adverbial, o sea que iba a decir rápido, pues, ¿no? Haremos rápido en un 2 por 3. Ante la evidencia ella no dijo ni chus ni mus, o sea, no dijo nada, ¿ya ves? Así que, muchachos, las locuciones adverbiales son las frases que funcionan como un solo adverbio. ¿Entendiste? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Nada? Ya bueno. Vamos a ver cómo les va contando los adverbios, ¿ya? Vamos a ver cómo te va contando adverbios. A ver, chicos, ¿cuántos adverbios hay ahí?
Ya chicos, ¿cuántos se encontraron en el primero? 6 encontró el amigo Félix Frey. Ah, 5 dice Estercita. Vamos a ver, uno de ellos se equivocó porque hay dos respuestas. Resolución, resolución, resolución. Vamos a subrayar ya. Mira, el primer adverbio es aquí, adverbio de lugar. Usted llegará más rápido. Más adverbio de cantidad que modifica al adjetivo rápido que es de modo. Rápido. A ese lugar. No se preocupe, no. Adverbio de negación. No se preocupe. Si se pierde. De cuando en cuando, un solo adverbio. Locución adverbial. De cuando en cuando. Encontrar alguna señal. Pronto, adverbio de tiempo. Nos veremos allá. Allá, adverbio de lugar. ¿Cuántos había? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ajá. Era siete. Era Faltó el siete. más. Sí. Faltó el más. A ver, la otra, la revancha, la revancha. La segunda, profe, es adjetivo adverbio, porque contento puede reemplazar a contentos, por lo tanto es adjetivo. Y cantando simplemente tal como está, adverbio. La D, ¿no? Muy bien, jovencito. Este chico no ha olvidado la que hemos visto hace un rato, ¿ah? Claro, pues. Acá, adjetivo, adverbio. Sí, pues, ¿no? Porque si pasamos al plural es los jinetes llegaron contentos. Y abajo, los jinetes llegaron cantando. No cambia. O cambias al femenino. Femenino del jinete, pues la jineta o también la amazona llegó contenta. Y abajo, la jineta llegó cantando. ¿Ya ves? Muy bien, chicos, muy bien, excelente. Una vez que ya has aprendido a reconocer el adverbio, vas a aprender el uso normativo del adverbio. O sea, cómo es lo correcto, lo académico, lo culto de emplear el adverbio. Y te doy esto no con el fin de que afrontes tu examen de admisión, yo sé que es tu prioridad, ¿no? El examen de admisión, pero esto te sirve para la vida diaria, porque en CEPREVAL no te enseñamos solo para la universidad, sino para la vida, claro, pues, te enseñamos también para la vida diaria. Así que en primer lugar, no confundir al adjetivo con el adverbio. Es muy frecuente la confusión entre estos dos. Mientras que el adjetivo es una palabra variable porque tiene género y número, el adverbio es palabra invariable. No tiene ni género ni número. Mientras que el adjetivo modifica al sustantivo, ya, modifica al sustantivo, el adverbio en cambio modifica al adjetivo. Y al verbo, y a otro adverbio, ¿no? Por ejemplo, come puro arroz frente a perro de puro nervioso. Fíjate, acá tengo puro y acá también tengo puro. Son palabras homógrafas. Tienen la misma escritura. ¿Ya? Tienen la misma escritura. Pero, como en el primer caso arroz es sustantivo y en el segundo caso nervioso es adjetivo, quiere decir que en el primer caso puro es un adjetivo, porque el adjetivo modifica al sustantivo. En cambio, en el segundo caso, puro es adverbio, porque la palabra que modifica al adjetivo es el adverbio. ¿Sí o no? Y como es adverbio, no hay que forzar el género. Algunos se hacen concordar a la fuerza, una pseudo concordancia, y dicen error de pura nerviosa. No, 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 no se dice pura nerviosa, es puro nerviosa, porque como es adverbio no tiene género. Y si fuera plural, erraron de puro nerviosas. Fíjate que el adjetivo puede estar en singular, en plural, en masculino, en femenino, no interesa. El adverbio no cambia, no cambia. ¿Y cuando se dice pura? Ah, bueno, cuando modifica al sustantivo, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, caballo de pura sangre. Ahí sí, pues, ¿no? Porque sangre es sustantivo, ahí sí.
Pero si modifica el adjetivo es un adverbio y no hay por qué forzar la concordancia. Por lo tanto, a ver muchachos, vamos a ver cómo te va en estos ejercicios. A ver, hasta ahí más. En el primer ejercicio se veía medio preocupada o media preocupada. ¿Cuál será lo correcto? Correcto, Rodriguito. Se dice medio preocupada. Claro, pues no es que preocupada es adjetivo. Como preocupada es adjetivo, entonces el adverbio debe ser medio. Sin duda es su medio o su media naranja. Ahí es media, claro. ¿Por qué? Porque naranja es sustantivo. Como naranja es sustantivo, entonces debe concordar con su adjetivo media. Femenino, femenino, singular, singular. A ver, Alicia y ella son medias coquetas o medio coquetas o media coquetas, ¿cómo es? Ajá, correcto, Robbie. Robbie, Juan, primera vez que está participando, cree usted, jovencito, bienvenido a la clase. Ya, muy bien. Claro, pues, Alicia y ella son medio coquetas, claro, porque coquetas es adjetivo. Como es adjetivo, no se dice medias, no, 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 es medio. Ellos saltaban de puros contentos o de puro contentos. Puro o puros o puras. Ajá, contentos es adjetivo, por lo tanto se debe decir puro contentos. Ajá, puro contentos. ¿Sabe la ultimita? ¿Se molestó de pura envidiosa o de puro envidiosa? Correcto, chicos, ninguno se equivoca. Ninguno se ha equivocado de los que han respondido por el chat. Efectivamente, se dice puro envidiosa, porque envidiosa es el adjetivo, puro envidiosa. Ya aprendiste, entonces no vayas a decir, y ahora en adelante tu amiga es media rubia. No, no, medio rubia. Tu prima es media loca, no, medio loca, ¿ya ves? Medio inquieta, medio distraída, medio coqueta. Si son varias, igualito. Medio rubias, medio coquetas, medio distraídas. Así, ¿ya? No se dice medias ni media cuando es adverbio. Ya. Igual ocurre con poco también, ¿no? Poco también. Poco también puede ser. Por ejemplo, eh, Jorge es poco distraído. Mariana es poco distraída. No se dice poca distraída. No, 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 no. Poco distraída. Porque distraída es adjetivo. ¿Ya? Muy bien. Eso era uno. Dos. Cuando dos adverbios terminados en mente se unen por una conjunción, solo el último conserva dicha terminación. Como ya, mira, recuerda que en el tema de acentuación, hace ya algún tiempito, creo que ya más de un mes, habíamos dicho que si yo tengo un adjetivo, por ejemplo, la palabra suave es adjetivo, y agrego la terminación mente, voy a obtener la palabra suavemente, ¿sí o no? Así, suavemente. O tengo la palabra rápida y agrego la terminación mente, voy a obtener la palabra rápidamente, rápidamente. Entonces, todo adjetivo, todo adjetivo al que se agrega la terminación mente, el sufijo mente, se convierte en adverbio. A estas se llaman palabras adverbializadas. Palabras adverbializadas por el sufijo mente. Delicada adjetivo, delicadamente adverbio.
Veloz adjetivo, velozmente adverbio. Ojo, no estoy diciendo todo lo que termina en mente es adverbio, por lo tanto, de mente es adverbio. No, pues muchachos, tiene que provenir de un adjetivo, de un adjetivo. Y dice la regla que cuando estos adjetivos terminados en mente están unidos por una conjunción, sobre el último conserva la terminación. El primero, los primeros lo pierden. ¿Cómo ya? Pues así, mira. Audaz y sorpresivamente, audaz y sorpresivamente, el, in- el ladrón robó la cartera de la señorita. ¿Cuántos adverbios hay ahí? ¿Cuántos adverbios hay ahí, muchachos? ¿Ah? Oh, que claro. Audaz es adverbio y sorpresivamente también. Equivale a decir audazmente y sorpresivamente. ¿Ya? A eso equivale. Audazmente o sorpresivamente. Muy bien. Entonces queda claro sobre esto, ¿no? Ya, chévere. Y sobre esto es donde más se equivoca el populum, el vulgo. Estos de acá, mira. Los adverbios delante, detrás, cerca, lejos, debajo, encima, se usa con modificador indirecto, o sea, con la preposición de, con la preposición de. Como ya, mira, forma incorrecta, cerca tuyo, dentro mío, delante tuyo, detrás mío. No, 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 no. ¿Quién puede hablar así? Pero de Ambrosio. Creo que es tu paisano. El que dice, ¿será que dentro mío hay un gran dolor? ¿Será que dentro mío hay un gran dolor? Dentro mío. Se dice dentro de mí, cerca de ti, lejos de ti. ¿Ya? No se dice cerca tuyo, cerca mío. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las palabras mío, tuyo, suyo, ustedes se acuerdan que son determinantes. ¿Y a quién modifica los determinantes? Al sustantivo, no al adverbio. Jamás al adverbio, nunca. ¿Ya? Claro, son determinantes y posesivos. Entonces se usa para sustantivos, sí. Por ejemplo, cuando dices, está a favor mío, ahí sí es correcto, porque favor es sustantivo. Y también es correcto decir a favor de mí. Las dos formas son correctas, a favor mío o a favor de mí. Pero no se dice, detrás mío había como 10 personas. No, no, no es detrás mío, es detrás de mí. ¿Viste o no viste? ¿Ya? Así, muchachitos, ¿ah? Así que a partir de ahora ya sabes cómo se habla. Cerca de ti, lejos de ti, dentro de mí, delante de ti, pero no delante mío, detrás tuyo, no, eso no. Eso no, 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 eso no, no, no. ¿Quién canta eso? Ya, muy bien, muchachos. A las chicas mañaneras. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el adverbio hasta acá? Por ahí termina adverbio. Ah, no, ya. Entonces ahora pasamos a otra categoría gramatical invariable. A otra, la preposición. La preposición, posición anterior, ese es pre, ir delante, ¿no? ¿Delante de quién? De los sustantivos o de las frases nominales. La preposición
Es un enlace subordinante, porque uno dice a un núcleo y su término. Ajá. Bueno, ¿te acuerdas cuáles son las preposiciones o no? ¿Cuántas preposiciones hay, muchachos? ¿Cuántas preposiciones hay en el español de hoy? Muchachos, ¿cuántas preposiciones tiene el español de hoy? 23. Muy bien, jovencito. 23, claro, pues. 23 preposiciones. Ahí están a, ante, bajo, con, contra, de, desde, sin, sobre, según, sí o no. Entre otros. Esas son las preposiciones. Ya. A veces más conocidas. Y la A también bastante conocida. La A. Mira, desde el punto de vista morfológico, entonces, la preposición es una palabra invariable. ¿Por qué? Porque no tiene accidentes gramaticales. No podemos cambiar al plural, no podemos establecer su género, no, 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 no. ¿Ya? Entonces, muchachos, eh, por ejemplo, ¿cómo voy a comprobar que es palabra invariable? Fácil, fácil, fácil. Así como hemos hecho con el adverbio, igualito, pues, ¿no? Ahí tengo árbol con nido. Árbol con nido. Plural, plural. Árboles con nido. Árboles con nidos. Mira, te has dado cuenta que cuando cambiamos de número a las otras palabras, pues la preposición no cambia, porque es palabra invariable. ¿Ya? Porque es palabra invariable. Muy bien. Desde el punto de vista sintáctico, la única función es servir de enlace o nexo subordinante. Y ahí se diferencia la conjunción, porque las palabras relacionantes, las palabras que sirven de enlace son dos, la preposición y la conjunción. La preposición y la conjunción, ¿ya? Entonces, eh, en este caso la preposición es un enlace subordinante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, muchachos, que siempre va a unir a un núcleo y su término. Como ya, mira, tengo acá una frase, casa de madera. De es la preposición que, como dijo nuestro amiguito, es la preposición más conocida, creo, ¿no? Es de la preposición, que sirve de enlace. Pregunto, ¿cuál es el núcleo de esa frase? Casa de madera. ¿Cuál será el núcleo? Casa, muy bien, claro, estamos hablando de la casa, pues sí o no. De madera indica el material que se ha empleado para su fabricación. Y lo que va después de la preposición se llama término de la preposición. El término de la preposición siempre es un sustantivo o puede ser una frase nominal, ¿ya? Pero siempre tiene valor de sustantivo. El enlace más el término, los dos a la vez, ¿qué forman? Modificador indirecto. Ah, ya, entonces ya sabes qué es modificador indirecto. Se llama modificador indirecto aquel que se une al núcleo mediante una preposición, ¿ya? Mediante una preposición. Se une al sustantivo mediante la preposición. Por ejemplo, llanta con huecos. Llanta vendría a ser el núcleo, con huecos vendría a ser su modificador indirecto. Pan con queso, pan núcleo, con queso modificador indirecto. Árbol de nogal, árbol núcleo de nogal modificador indirecto. Vehículo sin freno, vehículo núcleo sin freno modificador indirecto. Entonces ya te das cuenta que se ha modificado indirecto aquel que se une al sustantivo mediante una preposición. Otro ejemplito, ahí va, mira. Visitaré a tu tía. Vamos a ver si te acuerdas de este temita que hemos hecho la semana pasada. Mira, acá está la preposición a, que sirve de enlace. Visitaré es el núcleo.
La frase nominal tu tía es el término de la preposición. Ahora pregunto, ¿qué función desempeña la frase a tu tía? ¿Qué función? A ver, ¿quién se acuerda? Sabiendo que visitaré el núcleo de predicado. A tu tía, ¿qué cosa será? Conste que puedo reemplazar por la palabra la. Visitaré a tu tía, la visitaré. Muy bien, Félix. Félix sí, Félix sí está respondiendo. Muy bien, jovencito. Porque me acuerdo que visitaré era un verbo transitivo, que profe. Eso, muy ¿A quién? bien. Ujú. Exacto. Usted sí, ¿ah? Objeto directo, objeto directo. Visitaré a tu tía, objeto directo. Se comprueba reemplazando por la visitaré. Bueno, entonces, como te habrás dado cuenta, toda frase que empieza por preposición siempre va a ser un complemento. Y la frase que empieza por preposición se llama así, frase preposicional. ¿Qué es la frase preposicional? Aquella que está introducida por una preposición. A eso se llama frase preposicional. Frase preposicional. Por ejemplo, mira, si yo tengo la frase las 6 de la mañana, las 6 de la mañana, eso es una frase nominal, porque el núcleo es la palabra 6, que es sustantivo. Pero si acá antepongo una preposición, por ejemplo, así, hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta ya es una preposición. Por lo tanto, la frase hasta las 6 de la mañana es una frase preposicional. Una frase preposicional. La frase, por ejemplo, los días feriados es una frase nominal. Frase nominal, los días feriados. Pero si yo pongo al principio una preposición, por ejemplo, en los días feriados, esa es una frase preposicional. Toda frase preposicional, muchachos, toda frase preposicional funciona como complemento. Puede ser modificador indirecto, puede ser objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento agente, pero nunca, escucha, escucha, nunca puede ser sujeto. Una frase introducida por preposición nunca puede ser sujeto. Pero que no te olvides ese datito para la siguiente semana. Entonces, si yo veo una frase que empieza por preposición, vamos a suponer, por ejemplo, así, a las alumnas del CEPREVAL, a las alumnas del CEPREVAL les gusta, ¿qué les gustará? Pues a ellos. Vamos a suponer que les gustan las matemáticas. ¿Ya? Listo. Y me preguntan cuál es el sujeto. No vayas a decir a las alumnas del CEPREVAL. No, 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 no y no. ¿Por qué? Porque ahí está la preposición a. El sujeto nunca va encabezado por la preposición, señores, nunca. Esto de acá no es sujeto, ¿ya? El sujeto de esta oración, si tienes curiosidad, aunque vamos a ver la siguiente semana, el sujeto es las matemáticas. ¿Qué les gusta? Las matemáticas. Las matemáticas les gusta a las alumnas de CEPREVAL. Pero lo que no debes olvidar es que el sujeto nunca va encabezado por una preposición. Eso es lo que no quiero que te olvides. ¿Ya? Listo, listo. Y como no encabeza nunca al sujeto, más bien siempre encabeza complementos, decimos que es un enlace subordinante. Por eso es subordinante, porque une un núcleo y su complemento. Bien,
Desde el punto de vista lexicológico, desde el punto de vista lexicológico. ¿Qué estudia la lexicología, muchachos? El vocabulario, ¿sí o no? La lexicología es la que divide a las categorías en inventario abierto e inventario cerrado. ¿Cómo será la preposición? La preposición es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad limitada, ¿no? Ustedes dijeron que hay 23, efectivamente. La lista oficial de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española reúne un total de 23 preposiciones. Y hacemos esa aclaración porque hay algunas gramáticas, porque hemos visto también que hay varios tipos de gramática. Algunas gramáticas consideran como preposición a la palabra pro, consideran como preposición a la palabra la otra palabra, he visto que ponen como preposición, ya no me acuerdo. Pero bueno, esta es la lista oficial. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Esas son las 23 que están en tu libro, están consignados en tu libro, ¿ya? Ahí están. Nada más acá algunas recomendaciones. Por ejemplo, no vayas a confundir a estas preposiciones con sus homógrafos. Como homógrafo, o sea, palabras que tienen una escritura. Por ejemplo, cabe es una preposición que en la actualidad ya no se utiliza. Ha desaparecido completamente cabe, ya nadie utiliza la palabra cabe. ¿Qué significaba cabe? Cabe significaba junto a. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús escribía, en mi habitación cabe Cristo en mi soledad. O Lope de Vega escribía, cabe la gitana en el río. Hoy en día nadie dice, cabe tu hermana en el jardín, ¿sí o no? Entonces, cabe ya no se usa. Y no vayas a confundir con el verbo caber. Señores alumnos, cabe recordarles que el día de mañana no podrán ingresar a la plataforma del Cisco Webex. Ese es del verbo caber, no es una preposición. O cuando dices, no me cabe lo que hiciste, cómo fuiste capaz. Ese es verbo caber, no confundir. De igual manera, pues puedes confundir de repente la palabra bajo, pues, ¿no? Bajo, que tiene varios. Bajo puede ser sustantivo, bajo puede ser adjetivo, bajo puede ser adverbio, bajo puede ser preposición, depende. Si yo digo, por ejemplo, eh, Jorge toca el bajo, bajo es sustantivo. Yo bajo por las escaleras, verbo bajar. Jorge es más bajo que Luis, adjetivo. Pero si digo encontré bajo la silla, ahí sí es preposición. O sea, no vayas a confundir con otras categorías gramaticales que son homógrafas. ¿Entendiste? A propósito de cabe que ya no se utiliza, a propósito de cabe que ya no se utiliza en la actualidad, hay otro arcaísmo también. ¿Cuál? La palabra so. Esta palabra so también es un arcaísmo ya en la actualidad, aunque todavía subsiste, pero formando parte de locuciones como so pretexto, so pena, prohibido arrojar basura, so pena de arresto y multa. ¿Ya ves? En este ambiente no se permite el uso de celulares, so pena de decomiso. Ahí se utiliza so. Hoy en día la palabra so ha sido reemplazado por la palabra bajo. Se retiró de la reunión so, pretexto de estar enferma, bajo pretexto de estar enferma. Entonces so tampoco ya no se utiliza en la actualidad. Esos son arcaísmos. Pero así como hay arcaísmos, palabras que ya no se usan, hay neologismos, o sea, vocablos de reciente incorporación. A partir del año 2016 se han incorporado durante, mediante, versus y vía. Antes de ese año mencionado, 2016,
En la lista solamente había 19 preposiciones nada más. Solo 19. Durante y mediante eran participios de durar y de mediar respectivamente, así como de cantar, cantante, de mediar, mediante, danzar, danzante, de durar, durante, de mediar, mediante. Eran participios activos. Y recién se ha incorporado a esta lista oficial de las preposiciones. Muy bien. Esas son las 23 preposiciones. Habíamos mencionado en más de una ocasión que el curso de lenguaje eh, no es un curso que debas memorizar como un poema, ¿sí o no? No, 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 no. Es un curso de análisis. Sin embargo, estas 23 preposiciones sí debes aprender sí o sí. Y además de estas 23, también muchachos, debes contar al y del. ¿Por qué al y del? Ah, porque al resulta de juntar a la preposición a más el artículo el. Se llaman artículos contractos. Artículos contractos y también se llaman preposiciones contractas. A la hora de contar artículos, cuentas al y del. A la hora de contar preposiciones, cuentas al y del. ¿Ya ve? Bueno, ¿qué más? Si estás en Ceperval, ya estás en la universidad. Además, hay locuciones preposicionales, frases que funcionan como una preposición. Hace un momentito hemos visto que hay locuciones adverbiales, ¿sí o no? Por ejemplo, hicieron sus tareas a tontas y a locas. A tontas y a locas es una locución adverbial. Dejó abierta la puerta de par en par. De par en par, locución adverbial. Así también locuciones preposicionales. Frases que funcionan como una preposición. Por ejemplo, ahí dice, superó los 70.000 fallecidos a causa de la COVID-19 en el Perú. El ágil caballo saltó por encima de la valla. El acusado temblaba delante del juez y el fiscal, que avisaría oportunamente a través de un mensaje. Mira, las frases que tú ves allí, las frases resaltadas a causa de, por encima de, delante de, a través de, es una sola preposición. Una sola preposición. No vayas a contar, ah, ya, superó los 70.000 fallecidos a causa de la COVID. Ahí yo veo que hay dos preposiciones. A1 y B2. No, 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 no. Esta es una sola preposición. Porque a causa de equivale a decir por. Superó los 70.000 fallecidos por la COVID-19. ¿Ya ves? El ágil caballo saltó por encima. ¿Qué palabra podría reemplazar a por encima de? ¿Alta? No. ¿El ágil caballo saltó alta de la valla? No, 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 no. Sobre, muy bien. Allí sí, pues, tiene sentido. El ágil caballo saltó sobre la valla. Ahora sí. A ver, otro. El acusado temblaba delante del juez y el fiscal. En vez de delante de, ¿qué puede ser? Ante. Correcto. Ante, ahí está la preposición ante. Avisaría oportunamente a través de un mensaje. A través de, por un mensaje, claro. Puede ser también mediante un mensaje. ¿Sí o no? ¿Ya ve? Ahí está. Angelito Gabriel dice que abandonó la reunión. Bueno, entonces muchachos ya saben que hay 23 preposiciones. Hay además dos preposiciones que son contractas a nivel y además hay locuciones preposicionales. ¿Qué más tenemos que saber de la preposición?
Ajá, tenemos que saber el significado de las preposiciones. Criterio semántico. Desde el punto de vista semántico, las preposiciones carecen de significado por sí solas, pero asumen un valor según su término. Como ya, mira, por ejemplo, la preposición de. ¿Qué significa la preposición? ¿Qué significa la palabra de? Pues nada, 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 nada. Pero si ponemos en contexto, por ejemplo, si decimos, llegó de Trujillo, entonces en ese caso la palabra de significa procedencia, procedencia, punto de partida, ¿sí o no? Si decimos en cambio mochila de Adriana, y ahí ya no es procedencia. ¿Qué significa de en ese contexto? Ahí significa correcto, pertenencia, pertenencia. Claro, ¿a quién pertenece, no? Pertenencia. Y si decimos anillo de oro, ya no es pertenencia, ya no es procedencia, ahora indicaría material que se ha empleado en su fabricación, ¿sí o no? Claro, pues, ya ves. Ajá, muy bien, composición, dice ahí su compañerita, efectivamente. Y si digo, en cambio, a ver, lo dije de broma, lo dije de broma. Y ahí, en ese caso significa modo como lo dije, modo. Y así podemos encontrar varios significados de la palabra de, pero todos esos significados están condicionados ¿por qué? Por su término, por su término, ¿ya? O sea, depende de qué. Depende de eso. Este es el término de la preposición. Depende de su término, entonces, muchachos. ¿Ya? A ver, otro ejemplito. Ahí va, mira. Con la preposición a. Lo compré a 5 soles. ¿Qué significa la preposición a? En ese caso, muchachos. Lo compré a 5 soles. Cantidad, profe. Cantidad. Ujú, muy bien. Lo compré a 5 soles. Precio. Ajaja. A ver, a ver, a ver. Ellos fueron a tu casa. Lugar, muy bien. Destino, dirección. Terminamos a las 6. Finalización, conclusión, tiempo. Tiempo, tiempo. A las 6 es tiempo. Traje este regalo a tu prima. Beneficio. A ver, otra más, otra más. Vamos a ver con la preposición en. Con la preposición en. Viajaré a Chachapoyas en avión. En avión, en canoa, en lancha, en. Correcto, medio de transporte, medio. La dejé en su habitación. A esa sí la hacen, ¿ah? ¿Qué significa en su habitación? Lugar, muy bien, Rodriguito, lugar, pues. Ahora mira, escuchen, 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 escuchen. Como las preposiciones no tienen significado por sí solas y dependen de su término, hay preposiciones que comparten significados. Y cuando las preposiciones comparten significados, tú puedes usar cualquiera de las dos, alternadamente.
Así es correcto decir, lo compré a 5 soles, que decir, lo compré por 5 soles. Es lo mismo decir, ellos fueron a tu casa, que decir, ellos fueron hacia tu casa. Es lo mismo decir, traje este regalo a tu prima, que decir, traje este regalo para tu prima. ¿Cambia el sentido de la oración? Obviamente que no. ¿Sí o no? Se mantiene. Pero cuando usamos una preposición en lugar de otra con la que no comparte significado, ahí estamos ante vicio de lenguaje. Se llama error de régimen. Error de régimen. Y el uso de las preposiciones es lo último que llegan a dominar las personas que aprenden el español como segunda lengua. Pues debido a que además las preposiciones no existen en todas las lenguas. Por ejemplo, en el quechua no hay preposición, ¿sí o no? En el latín no había preposiciones. Entonces, en las lenguas donde no hay preposiciones y aparece en el español una nueva categoría, pues obviamente tienen dificultad en usarla. Nosotros que todo el tiempo hemos hablado del español desde que hemos empezado a hablar, con frecuencia usamos mal. Yo he notado algunos usos incorrectos de las preposiciones. Seguramente tú encuentras otras por ahí. Por ejemplo, puente de peatones, jarabe para la tos, tamales de chancho, avión a chorro, reloj a pilas. De acuerdo a lo dispuesto por el señor director, necesito una imagen a colores. Se hará una rifa a beneficio de las víctimas. Tengo un asunto a tratar contigo. Vestía una camisa a rayas. Creo de que va a hacer calor hoy, bajo mi punto de vista. Todas esas expresiones son incorrectas. Error de régimen, se ha empleado mal la preposición. Vamos a ver cómo es la forma correcta. A ver, formas correctas. En vez de puente de peatones, ¿cómo debe decirse, muchachos? Para. Correcto, puente para peatones. Ese es lo correcto, destinado a los peatones. En vez de jarabe para la tos. Contra la tos. Correcto. Y fíjate que si tú vas a una farmacia y siempre vas a escuchar que la gente dice, señorita, deme una pastilla para la tos, para la gripe. ¿Pero quién puede comprarse una pastilla para? Si no es contra la gripe, veneno contra las ratas, jarabe contra la tos. Así se debe decir. Tamales de chancho, tamales de maíz. Entonces, cuando pones una hilacha de cerdo con tamales, así como cuando dices pan con queso, no se dice pan de queso, pan con queso, pan con aceituna, ahí sí hablamos correctamente. Pero a la hora de hablar de tamales, ya nos equivocamos, tamal de chancho. ¿De acuerdo? Tamales con avión a chorro. Estoy sospechando que no sabes qué cosa es un avión de chorro. Si alguna vez has levantado la mirada en el cielo azul de Huánuco, de repente has notado que un avión enorme, grande, pasa a máxima altura, no se escucha el sonido del motor, solamente deja una estela blanca, una línea recta, ¿sí o no? Ese es el avión de chorro. Los aviones que hacen viajes internacionales, rumbo a Qatar, a donde no iremos. Qué triste. Reloj a pilas. Debe decirse reloj de pilas. Reloj de pilas. ¿Ya? Ojo que siempre para indicar lo que le pone en funcionamiento se debe usar la preposición de. Por lo tanto, se debe decir juguete de cuerda, no juguete a cuerda. Barco de vapor, no barco a vapor. Molinos de viento, no molinos a viento. Y efectivamente, Miguel de Cervantes en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, famosa novela, señala que la primera aventura que tuvieron Quijote y Sancho fue cuando llegaron a los campos de Montiel
donde divisaron entre 30 o 40 molinos de viento. No es molinos a viento, ¿ya? Molino de viento. Entonces así es, reloj de pilas, ¿ya? Muy bien, sí, pues muchas personas hablan así, el populum, el vulgo. De acuerdo a lo dispuesto por el señor presidente de la República, de acuerdo con lo dispuesto, ¿ya? Bueno, esto sí ya está aceptado, ¿ya? Ha salido un nuevo libro de redacción y estilo de la Real Academia. Cuando salió eso en plena pandemia, ¿no? El año pasado salió, en diciembre. Libro de redacción y estilo, ¿ya? Ahí dice que sí es correcto también decir de acuerdo a, antes estaba censurado. Necesito una imagen a colores. Debe decirse, necesito una imagen de colores. Claro, ¿no? De colores. Se hará una rifa a beneficio de las víctimas. Debe decirse, ¿cómo debe Órale. decirse ahí? Se hará No, en beneficio en de, beneficio. claro, en beneficio de. Tengo un asunto a tratar contigo. ¿Cómo será? Tengo 10 ejercicios a resolver. No. ¿Cómo se Para, dice? Tengo un asunto por tratar. ¿no? Claro, porque es pendiente, está pendiente para el futuro, ¿no? Asuntos por tratar, ejercicios por resolver, etcétera. Vestí una camisa a rayas. Con rayas. Con rayas no es de rayas. Ajá, camisa de Soy rayas. Creo de que va a hacer calor hoy. Eso se llama dequeísmo. ¿En qué consiste el dequeísmo? En usar la preposición de manera innecesaria. ¿Y cómo me doy cuenta que sí es necesario? Fácil, mira, ve, nada más así, mira. ¿Cuál es correcto? ¿Creo eso o creo de eso? ¿Cuál es correcto? La forma correcta es creo eso, pienso eso, sospecho eso. Por lo tanto, no se dice creo de eso, pienso de eso, no, 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 no. Esa palabra de es innecesaria. A eso se llama dequeísmo. Se corrige solamente borrando la de. Creo que, no creo de qué. ¿Y cuando se dice de qué? Bueno, cuando el verbo exige, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, estoy seguro de que no lloverá. Ahí sí está bien. Ahí sí. Porque, ¿cómo es correcto? ¿Estoy seguro eso o estoy seguro de eso? Ahí estoy seguro de eso, ¿sí o no? Entonces, como te das cuenta ahí, la palabra de sí es necesaria. Entonces, lo correcto es de qué. ¿De qué? ¿Ya? Ahí no hay de qué. Bajo mi punto de vista, ¿cómo debe decirse? Correcto. Desde mi punto de vista. Desde tu punto de vista. Y así. La preguntita sería la siguiente. A ver, ¿quién se acuerda? Muchachos, ante mi perspectiva, bueno, claro, desde mi punto de vista es lo mismo que desde mi perspectiva, ¿no? Claro, es lo mismo, es lo mismo. A ver, ¿cuál será correcto decir vaso de agua o vaso con agua? Vaso con agua, profe. Hmm, Vaso de agua. hmm. Yo creo que eso queda como tareita para mañana. Mañana tenemos clase, ¿no? Sí, tenemos clase a qué hora? A las 4:40, ¿verdad? No va a haber acceso a la plataforma, ¿no, muchachos? Ya saben, ¿no? Pero no nos va a pasar clase, ¿no, profe? Dice que, bueno, voy a ver cómo creo mi clase, voy a mandar el enlace a su tutora, a su monitora, y ella a su vez le va a rebotar, ¿ya? Y así ya vamos a hacer clase de todas maneras. ¿Y esa clase se va a poder grabar, profe, o no? Sí, 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 normal. ¿Mm? Sí. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, muchachos.
Y a Melgar, que ayer pasó a cuartos de final. Ya chicos, ahí nos quedamos entonces esta noche.